Vamos a explicar de qué se trata el sistema Cater y cómo utilizarlo. Un sistema de clasificación que usamos los bibliotecólogos y bibliotecólogas en Chile. El Cater se asigna de acuerdo al asiento principal de cualquier recurso de información. En este caso en particular vamos a dar el ejemplo sobre 4 asientos principales. En el primer ejemplo tenemos un libro que es de Julio Cortázar y por tanto con lo que nos vamos a encontrar, donde hay un autor, un autor que hace las veces de asiento principal, un autor individual. Luego, en el caso de la Carta de las Naciones Unidas, vamos a encontrarnos con un autor corporativo. Luego, una entrada, un asiento principal por título, que es en el caso del Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo. Y por último, un informe técnico en donde hay 6 autores, y entonces vamos a ver ahí dos posibilidades, tanto si utilizamos las RCA2 o si utilizamos las RDA. Y ahí va a haber una pequeña diferencia en relación a cuál va a ser el Cater que vamos a asignar. Partimos entonces con Rayuela de Julio Cortázar. Vamos a ir entonces al Cater para ir a encontrar cuál es el número que es el que se le asemeja para poder asignar la clasificación que corresponde. Cuando nosotros miramos en el Cater, yo he marcado con una circunferencia de color rojo el 827. ¿Por qué el 827? Porque nosotros lo que tenemos que hacer finalmente es ir a buscar en este caso, la palabra Cortázar, porque a pesar de que es Julio Cortázar, nuestro asiento principal es por el apellido del autor. Entonces iremos a buscar esta palabra en este caso, que es Cortázar, e iremos letra por letra hasta encontrar el número que más se acomoda a esta palabra que nosotros tenemos. Siempre y cuando, y sin pasarnos. Las marcas que ustedes ven entonces en la pantalla es que cuando nosotros llegábamos al 828, al estar haciendo coincidir letra por letra, cuando llegamos al 828 nos estábamos pasando. Y por lo tanto, el número que coincide con Cortázar de una mejor manera es el 827. La asignación entonces del Cater va a ser esta letra C mayúscula, indicando que el apellido comienza con la letra C, el 827 que nosotros encontramos en el Cater, y la letra R minúscula que corresponde al título de este libro en particular. En el caso de que nosotros tuviéramos otro libro de Julio Cortázar, por ejemplo, Los Juegos, nosotros también la asignación de este asiento principal sería el mismo, C827, pero le asignaríamos la J de juegos, considerando que nosotros los artículos los omitimos. Y entonces esto nos va a ayudar, junto por supuesto con lo que vendría siendo el sistema de clasificación Dewey, que es el que también nosotros utilizamos, para poder guardar el recurso de información en la estantería. Continuamos entonces y en esta búsqueda vamos a tener el siguiente libro que se llama Carta de las Naciones Unidas. Hay que recordar que dentro tanto de las RCA2 como de las RDA existe un capítulo que habla acerca de cómo nosotros vamos a encontrar y considerar cuando se tiene que asentar por un
autor corporativo. En este caso en particular sabemos que es Naciones Unidas, por lo tanto, la palabra que yo voy a ir a buscar al cáter es naciones. Entonces avanzamos y así mismo como lo hicimos en el caso del libro de Julio Cortázar, vamos a buscar naciones, esa sería, no es Naciones Unidas, sino que naciones, la primera palabra, la iremos a buscar al cáter, que está ordenado alfabéticamente, y iremos haciendo coincidir, recordar, letra por letra, hasta lograr encontrar esta palabra, como está bien marcado acá, logramos llegar hasta NAC, estaban todas coincididas, pero cuando llegamos a la H, esta mención de estas letras era la más similar a la palabra naciones, y por eso nos quedamos con el 124. El 125 ya se pasaba, por lo tanto no nos acomodaba. Como en este caso en particular tenemos a Naciones Unidas como el autor corporativo, vamos a agregar entonces una N mayúscula, el 124 del cáter, y la letra C minúscula del título que comienza con carta. Seguimos avanzando. Tenemos también el Lazarillo de Tormes. Nuevamente vamos al cáter a buscar la palabra lazarillo. Ojo, que en este caso nosotros no, así como no lo hacemos con los títulos, en el cáter nosotros no hacemos búsquedas con los artículos, ni los artículos definidos ni los indefinidos. Por lo tanto, omitimos el artículo el y vamos a buscar la palabra lazarillo. Seguimos con la misma metodología, letra por letra, ¿cierto? Ahí dejé marcado que omitimos y no consideramos el artículo el, y lo que se asemeja más a esta palabra, sin que nos pasemos en este conteo de letra por letra, es la LAZ, que es el 431. En este caso, nosotros vamos a asignar L431 y no le vamos a agregar nada a continuación, ya que tenemos simplemente un título, ¿ok? Avanzamos entonces y llegamos a un último caso que no sé si se verá bien el título del informe, sin embargo se llama Monitoreo de la pesquería de jibia, de la autora Karen Belmar Salinas y otros 5, esto en el caso particular de que estemos trabajando con RDA. Todos sabrán que si fuese RCA2 yo tendría Monitoreo de la pesquería de jibia, Karen Belmar Salinas, 3 puntitos, corchetes, et al, ¿cierto? Punto, cerramos corchetes. Esa sería también la búsqueda. Pero vamos ahora al hecho particular. Es importante hacer esta revisión porque nosotros vamos a ir a hacer la búsqueda al cáter. Por un lado, si fuese que estoy utilizando las RDA, voy a ir a buscar como asiento principal a la primera autora, que en este caso su apellido es Belmar. Sin embargo, si yo utilizara las RCA2, cuando nosotros tenemos más de 3 autores, la entrada principal, el asiento principal es por título. Por lo tanto, yo tendría que ir a buscar al cáter monitoreo. Acá entonces vemos los dos resultados que me arroja el trabajar con RDA o trabajar con RCA2. En el primer caso nos aparece entonces y nos emerge B451, la M que está informando que el título es monitoreo, y en el caso de utilizar las RCA2 nosotros vamos a asentar por título y nos arroja el resultado de M744, por supuesto sin nada a continuación porque lo estamos haciendo por título. Y con eso, con estas nociones básicas, nosotros podemos ya comenzar
a trabajar en lo que es el Cáter, que es un sistema muy fácil de utilizar. Gracias.